Bienvenidos a Dosis de Fe, un espacio donde el cielo nos recuerda que cada día necesitamos de la palabra de Dios. Este es nuestro alimento, esta es nuestra dosis de fe. Prepárate para recibir una palabra que edifica, despierta y fortalece tu espíritu, porque no vivimos solo de pan, vivimos de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es Dosis de Fe, todos los sábados a las 6 de la tarde. Comenzamos. Bienvenidos a Dosis de Fe. Soy la doctora María Angelita Mayo y gracias por abrirme una vez más las puertas de tu hogar, de tu automóvil, de tu trabajo o de ese lugar donde hoy estás escuchando este episodio. Antes de comenzar, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué pasaría si aquello que está retrasando tu propósito no fuera un gran pecado, sino una pequeña distracción? Piénsalo por un momento. Muchas veces imaginamos que el enemigo siempre llega con ataques evidentes, con problemas enormes o con crisis imposibles de ignorar. Pero la realidad es que en muchas ocasiones no necesita destruirte, le basta con distraerte. Porque una persona distraída deja de escuchar, una persona distraída deja de discernir. Una persona distraída comienza a vivir ocupada, pero ya no necesariamente enfocada. Y hay una gran diferencia entre estar ocupado y estar caminando en el propósito de Dios. Vivimos en la generación con más herramientas para ahorrar tiempo y paradójicamente en la generación que más dice no tener tiempo. No tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para conversar con nuestros hijos, no tenemos tiempo para leer la Biblia, no tenemos tiempo para descansar. Pero curiosamente, sí encontramos tiempo para pasar horas frente a una pantalla sin ni siquiera darnos cuenta. No estoy diciendo que la tecnología sea mala. Estoy diciendo que cualquier cosa buena puede convertirse en un problema cuando ocupa el lugar que le pertenece a Dios. Hoy no quiero hablarte únicamente del pecado. Quiero hablarte de algo mucho más silencioso: las distracciones. Porque muchas veces no perdemos nuestro propósito por hacer algo malo. Lo perdemos por dejar de prestar atención a lo que verdaderamente es importante. Hoy vengo a hablarte de la estrategia más silenciosa del enemigo. Cuando pensamos en Satanás, solemos imaginar ataques fuertes. Solemos imaginar tentaciones, persecución, problemas. Pero observa algo interesante. En la Biblia encontramos ocasiones donde el enemigo intenta detener la obra de Dios simplemente desviando la atención, porque sabe que una persona distraída pierde sensibilidad espiritual. Y cuando perdemos sensibilidad, comenzamos a normalizar cosas que antes nos incomodaban. Ya no oramos igual, ya no adoramos igual, ya no servimos igual, ya no amamos igual. No fue de un día para otro, fue poco a poco. Y ese es precisamente el peligro. Las grandes caídas casi siempre comienzan con pequeñas distracciones. Hablemos ahora de Marta y María. Uno de los relatos que más me confronta está en Lucas capítulo 10. Jesús llega a una casa. Marta está ocupadísima, corre de un lado para otro, está preparando todo, está sirviendo, está haciendo cosas buenas. Mientras tanto, María está sentada a los pies de Jesús, escuchándolo. Entonces, Marta se molesta porque siente que está haciendo todo sola y le reclama al Señor. La respuesta de Jesús es extraordinaria. Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Escucha esto. Jesús nunca criticó el servicio de Marta. Lo que corrigió fue el orden de sus prioridades, porque puedes estar haciendo muchas cosas para Dios y sin darte cuenta dejar de estar con Dios. Y ese es uno de los mayores peligros para quienes servimos. Podemos preparar mensajes, pero dejar de escuchar al autor del mensaje. Podemos organizar actividades, pero descuidar
la intimidad con el Señor. Podemos trabajar tanto para el reino que olvidamos disfrutar al Rey. Y es que hay algo importante que tienes que reconocer. El enemigo ama las agendas saturadas. Vivimos celebrando estar ocupados. Cuando alguien nos pregunta cómo estamos, respondemos: muchísimo trabajo, no paro, no tengo tiempo. Como si el agotamiento fuera una medalla. Pero Dios nunca nos llama simplemente, o no nos llamó simplemente a producir, nos llamó a permanecer. Jesús nunca tuvo prisa, nunca corrió, nunca vivió desesperado y aún así cumplió perfectamente la voluntad del Padre. Eso me enseña que el propósito no depende de la velocidad, depende de la dirección. Hay personas que avanzan muy rápido, pero hacia el lugar equivocado, y otras caminan despacio, pero exactamente hacia donde Dios los está guiando. La distracción más peligrosa no siempre está en el teléfono. Si el celular puede distraernos, sí, las redes también, pero hay distracciones mucho más profundas. La comparación, la necesidad de aprobación, el resentimiento, la ofensa, la preocupación constante, el perfeccionismo, el deseo de controlar todo, porque puedes apagar el teléfono y seguir teniendo una mente completamente distraída. Una mente llena de preocupaciones tampoco puede escuchar claramente la voz de Dios. Por eso Jesús dijo lo siguiente: no se afanen, no porque ignorara nuestros problemas, sino porque sabía que el afán roba nuestra capacidad de confiar. Quiero contarte una historia. Hace algún tiempo leí acerca de un piloto de avión que estaba realizando un vuelo aparentemente normal. Todo marchaba bien, los instrumentos funcionaban correctamente, el clima era favorable, no había tormentas, ni turbulencias fuertes, ni fallas mecánicas. Pero había un pequeño detalle. El piloto comenzó a distraerse con información secundaria dentro de la cabina. Mientras trataba de resolver algo que no representaba un peligro inmediato, dejó de prestar atención a los instrumentos principales. Solo fueron unos minutos. No fue una hora, no fue un día, fueron unos pocos minutos. Y cuando volvió a mirar, el avión ya estaba fuera de la ruta establecida. No cayó de inmediato, simplemente había comenzado a desviarse. ¿Sabes qué me enseñó esta historia? Que muchas veces no abandonamos el propósito de Dios de un solo golpe. Nos desviamos poco a poco. Primero dejamos de orar un día, después dejamos de leer la Biblia, luego dejamos de congregarnos con el mismo entusiasmo. Más adelante dejamos de servir con alegría. Y cuando nos damos cuenta, no es que Dios se haya alejado, somos nosotros quienes nos hemos salido lentamente del rumbo. Hay algo poderoso que quiero que entiendas en el día de hoy, y es que el enemigo no necesita destruir tu fe, solo necesita lograr que pongas tu atención en otra cosa, porque aquello que captura tu atención terminará dirigiendo tu vida. Piensa en el apóstol Pedro. Mientras sus ojos estuvieron puestos en Jesús, caminó sobre el agua. No porque Pedro fuera extraordinario, sino porque su enfoque estaba en la persona correcta. Pero el momento en que comenzó a mirar el viento, las olas, el peligro, el miedo, comenzó a hundirse. Observa esto. Las olas ya estaban allí antes. El viento también. Lo único que cambió fue el lugar donde Pedro decidió fijar su mirada. Y eso sigue pasando hoy. Hay personas cuya mirada está completamente puesta en las noticias. Otras solo miran la economía. Otras viven pendientes de las redes sociales. Otras solo observan lo que perdieron, o lo que les hicieron, o lo que todavía no tienen. Y mientras tanto, dejan de mirar a Cristo. Quiero que entiendas esto con atención. El enfoque determina tu dirección. Existe un principio muy sencillo. Hacia dónde miras, terminas caminando.
Por eso cuando alguien aprende a conducir un automóvil, le enseñan algo interesante. No fijes la vista en el obstáculo, porque el cuerpo tiende a dirigirse exactamente hacia donde estás mirando. Lo mismo sucede espiritualmente. Si todo el tiempo estás mirando el problema crecerá en tu mente. Si solo observas tus limitaciones, comenzarás a vivir desde ellas. Pero cuando decides mirar a Cristo, las circunstancias no desaparecen de inmediato. Sin embargo, dejan de tener el control sobre tu corazón. Hay algo que te tengo que decir y es completamente necesario, y es que este mundo hace ruido. Nunca antes había existido tanto ruido. Notificaciones, mensajes, videos, correos, opiniones, publicidad, comparaciones, todo quiere llamar nuestra atención. Y el problema es que una mente saturada tiene dificultad para escuchar la voz de Dios. Por eso Jesús buscaba lugares apartados, no porque necesitara escapar, sino porque entendía el valor del silencio. Hay respuestas que Dios no grita, las susurra, y solamente las escuchan quienes aprenden a detenerse. Tal vez una de las disciplinas espirituales más necesarias para esta generación no sea hacer más, sino aprender a guardar silencio delante del Señor. A veces creemos que orar consiste únicamente en hablar, pero una parte importante de la oración consiste en escuchar. Hoy les tengo a cada uno de ustedes una pregunta. ¿Qué está robando tu atención? Quiero invitarte a hacer un ejercicio muy honesto. No respondas rápidamente. Piensa. ¿Qué ocupa tu mente cuando despiertas? ¿Qué es lo primero que buscas? ¿Qué pensamiento te acompaña durante el día? ¿Qué ocupa tus conversaciones? ¿Qué consume tu energía emocional? Porque aquello que domina tus pensamientos terminará moldeando tu vida. Quizás no sea el teléfono, quizás sea una preocupación constante, quizás sea el resentimiento, quizás sea el miedo al futuro, quizás sea la necesidad de agrandar o agradar a todo el mundo. Quizás sea el dolor de una pérdida que todavía no has entregado completamente a Dios. Sea lo que sea, si está ocupando el lugar que solo Cristo debe ocupar, se ha convertido en una distracción espiritual. Hoy por hoy, Dios sigue llamando tu atención y mi atención. Una de las cosas que más amo de Dios es que nunca deja de llamarnos. Cuando Adán se escondió, Dios preguntó, ¿dónde estás? No porque no supiera, sino porque quería que Adán reconociera dónde había terminado después de distraerse de su voz. Hoy Dios sigue haciendo la misma pregunta, no para condenarte, sino para invitarte a regresar. Tal vez llevas semanas viviendo en piloto automático, cumpliendo responsabilidades, trabajando, pagando cuentas, atendiendo a todos, pero con muy poca intimidad con Dios. Si ese es tu caso, este episodio no es una acusación, es una invitación amorosa del Padre que dice, hijo, hija, vuelve a poner tus ojos en mí. Porque cuando vuelves a mirar a Cristo, recuperas la perspectiva, recuperas la paz, recuperas el propósito y descubres que Él nunca dejó de caminar a tu lado. Hay un enfoque que debe regresar. Hay cosas que no son malas, pero tampoco son esenciales. Quiero que pensemos juntos en algo. Como creyentes muchas veces hacemos una pregunta. ¿Esto es pecado? Y dependiendo de la respuesta decidimos si lo hacemos o no. Pero hay una pregunta todavía más profunda. ¿Esto me acerca más a Dios o me está alejando de Él? Porque no todo lo que roba nuestro tiempo es pecado. Algunas cosas son simplemente innecesarias y sin embargo terminan ocupando el lugar que verdaderamente es importante. Déjame darte un ejemplo. Imagínate que alguien decide sembrar un hermoso jardín. Compra las mejores semillas, prepara la tierra, la riega todos los días, pero nunca arranca la maleza. Con el tiempo la maleza comienza a crecer, no porque sea más fuerte que las flores, sino porque nunca fue removida. Lo mismo sucede con nuestra vida espiritual. No basta con sembrar la palabra, también debemos arrancar aquello que compite con nuestro corazón. Hay conversaciones que debemos dejar,
Hay hábitos que debemos revisar. Hay pensamientos que debemos confrontar. Hay compromisos que debemos aprender a decirles no. Porque cada sí que damos a algo también es un no que le estamos dando a otra cosa. Y la pregunta es, ¿a qué le estás diciendo sí cada día? ¿Sabes qué? El enemigo sabe que no puede cambiar el plan de Dios. Escucha bien esta verdad. El enemigo no puede cancelar el propósito que Dios diseñó para tu vida. Pero sí intentará que llegues cansado, confundido, desenfocado y desanimado. Con la mente tan ocupada que ya no tengas fuerzas para escuchar la voz del Señor. Por eso, uno de sus ataques favoritos no siempre es el pecado, es el exceso. Exceso de compromisos, exceso de preocupaciones, exceso de ruido, exceso de actividades, exceso de información. Vivimos agotados porque intentamos sostener cosas que Dios nunca nos pidió cargar. Jesús dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Él nunca prometió una vida sin responsabilidades. Prometió una vida donde Él cargaría junto a nosotros. ¿Sabes qué? El poder de las pequeñas decisiones trabajan en nuestras vidas. Muchas personas esperan un momento extraordinario para cambiar, pero la transformación casi siempre comienza con decisiones pequeñas. 5 minutos más de oración, un capítulo más de la Biblia, una conversación pendiente que finalmente decides tener, un perdón que decides otorgar, un tiempo sin mirar el teléfono para sentarte a la mesa con tu familia, una caminata donde simplemente hablas con Dios. No subestime las pequeñas decisiones, porque las pequeñas decisiones repetidas durante mucho tiempo construyen un destino. Nadie fortalece un matrimonio en un solo día. Nadie forma hijos con valores en una sola conversación. Nadie desarrolla una fe sólida en una sola oración. Todo se construye día tras día. Y eso también ocurre con las distracciones. No parecen de golpe. Se acumulan poco a poco. Quiero hacerte una invitación. Si estás escuchando este episodio con tu familia, o si puedes hacerlo más tarde, siéntense juntos y respondan esta pregunta. ¿Qué cosas están ocupando tanto espacio en nuestra vida que ya casi no nos dejan espacio para Dios ni para nosotros mismos? Te repito la pregunta. ¿Qué cosas están ocupando tanto espacio en nuestra vida que ya casi no nos dejan espacio para Dios ni para nosotros mismos? No respondan para juzgarse, respondan para crecer. Tal vez descubran que hace semanas no oran juntos o que cenan cada uno mirando una pantalla diferente o que hablan de trabajo, de cuentas y de problemas, pero hace mucho que no hablan de sus sueños, de su fe o de las bendiciones de Dios. Las familias fuertes no son las que nunca tienen problemas, son las que deciden volver a enfocarse en lo esencial. Quiero dejarte con una imagen. Imagina que vas conduciendo de noche por una carretera. No puedes ver todo el camino, solo alcanzas a ver unos metros delante de ti, gracias a las luces del vehículo. Y sin embargo, sigues avanzando. ¿Por qué? Porque confías en que mientras avanzas, la luz seguirá mostrándote el siguiente tramo del camino. Así es la vida con Dios. Muchas veces queremos que Él nos muestre todo el futuro, pero Dios suele mostrarnos el siguiente paso. Y cuando obedecemos ese paso, Él ilumina el siguiente. No necesitas tener todas las respuestas hoy. Necesitas mantener tus ojos en aquel que sí las tienes. No permitas que el ruido del mundo silencie la voz de Dios. No permitas que lo urgente robe el lugar de lo eterno. No permitas que las distracciones te hagan olvidar por qué comenzaste este camino. Recuerda siempre, el enemigo no necesita detenerte si logra que vivas distraído. Pero cuando decides volver a mirar a Cristo, recuperas el rumbo, recuperas la paz y vuelves a caminar con propósito. Acompáñame a orar.
Padre Celestial, gracias porque hoy vuelves a llamarnos con amor. Gracias aún, aleluya, porque aún cuando nos hemos distraído, tú nunca has dejado de buscarnos, Señor. Perdónanos por las veces en que hemos permitido que el ruido de este mundo ocupe el lugar que solo tu voz debe tener. Enséñanos a vivir con prioridades correctas. Ayúdanos a distinguir entre lo urgente y lo verdaderamente importante. Danos sabiduría para administrar nuestro tiempo, nuestras emociones y nuestra atención. Guarda nuestros hogares, que nuestras familias vuelvan a encontrarse alrededor de tu presencia, que nuestros hijos aprendan a escucharte, que los padres se conviertan en ejemplos de fe, que los abuelos continúen sembrando esperanza y que cada uno de nosotros pueda vivir con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando el mundo quiera distraernos, recuérdanos que nuestra paz no depende de las circunstancias, sino de tu presencia. Hoy decidimos volver a ti, volver a escucharte, volver a caminar contigo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias por acompañarme en este episodio de Dosis de Fe. Si este mensaje habló a tu corazón, no lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que quizás sin darse cuenta ha comenzado a vivir distraído y necesita volver a enfocar su mirada en Cristo. Recuerda que una sola decisión puede cambiar el rumbo de una vida. Soy la doctora Mariangeli Tamayo y ha sido un privilegio compartir contigo esta dosis de fe. Hasta nuestro próximo encuentro. Y nunca olvides esta verdad. Las distracciones pueden desviar tu mirada por un momento, pero cuando vuelves a fijar tus ojos en Jesús, siempre encontrarás el camino de regreso. Que Dios te bendiga abundantemente. Bendiciones, que esta palabra te acompañe hoy. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes. Para contacto, te puedes comunicar al número telefónico que ves en la pantalla. Recuerda, cada día necesitamos la palabra de Dios, porque ella es nuestro alimento, ella nos sostiene y ella renueva nuestra fe. Hasta la próxima dosis de fe.